Estamos en Éxodo, capítulo 15, donde Israel acaban de experimentar uno de los milagros más grandes cuando cruzaron el Mar Rojo. No habían pasado ni 3 días apenas y llegaron a este lugar que se llama Mara, que significa amargura. Las aguas en Mara eran amargas y no podían beberse. Y el pueblo de Israel inmediatamente comenzaron a murmurar contra Moisés, a quejarse de las circunstancias, clamando por agua, porque sin agua podían morirse en el desierto. Y preguntan: ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Lo interesante de esta historia es que Elim solo estaba a 8 millas. A 8 millas, más o menos, un poquito menos de 20 kilómetros de distancia. Dice que aproximadamente tomaría, como en un camino, un paso lento y normal, tomaría como unas 5 a 6 horas para caminar. Apenas recuerden que tenían 3 días caminando después del Mar Rojo. Lo dulce estaba cerca, la provisión estaba cerca, el descanso estaba cerca, pero la amargura los detuvo en el camino. Mara no solo era un lugar geográfico, era un estado del corazón del pueblo de Israel. Un corazón frustrado, un corazón disolucionado, un cansancio espiritual y expectativas no cumplidas. Y todos, tarde que temprano, podemos llegar a Mara. Y todos podemos disfrutar también de Elim. Pero algunos se encuentran detenidos en Mara. La amargura distorsiona la fe, nubla la visión, endurece nuestro espíritu y detiene nuestro avance espiritual. Israel pudo haber llegado más pronto a Elim, pero la amargura los detuvo emocionalmente estancados. Quiero hablarles esta mañana sobre el tema los detenidos en Mara. Los detenidos en Mara. La amargura te hace rendir antes de tiempo. Te hace olvidar las promesas. Perder la perspectiva. Es capaz de detenernos cerca del milagro y nunca disfrutar ese milagro. La amargura es mortal para la vida espiritual. Es mortal para la vida espiritual. Mire, pasó, ¿por qué va a hablar de este tema en el Día de las Madres? Creo yo que uno de los efectos más grandes que arruina a las madres y a un hogar es la amargura. Cuando una mujer está amargada, puede literalmente detener a toda su familia. Puede detener a sus hijos y cualquier plan que Dios puede tener para ellos. Mara no era el destino final. Mara era un momento de prueba. Pero Israel se quedó más tiempo de lo que Dios quiso que se quedaran. Y la amargura tiende a ser eso. Quizás en esta mañana aquí hay personas sentadas, tanto como hombres o mujeres, que no se han dado cuenta, pero están en Mara. Están detenidos. No están avanzando espiritualmente. Se han quedado estancados en las aguas amargas de una herida, de una ofensa, de alguien que los maltrató, de alguien que fue grosero o grosera con él o con ella, de alguien les falló, no les cumplió una promesa, de alguien que atacó a su vida o uno de sus hijos, y sin darse cuenta se encuentran en Mara, sufriendo la amargura.
Noemí fue una de esas mujeres. Si van conmigo, por favor, al libro de Ruth. Si pueden apagar los celulares, por favor, siempre van a sonar en la predicación. Me llama la atención cómo es que no sonaron en los cantos y en los anuncios, pero en la predicación van a sonar siempre. Y lo que para usted quizás es normal, es una distracción para alguien más. Por favor, ayúdenos a silenciar su teléfono, nos va a ayudar bastante. Ruth, capítulo 1, por favor. El versículo 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí. Quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Querida iglesia, ¿cuánto tiempo pasó hasta que ella salió de Moab? Si están conmigo, mis hermanos, o algo más importante cual ustedes están platicando ahorita. ¿Cuánto tiempo pasó? 10 años. 10 años pasaron. 10 años en amargura. La amargura de Noemí no comenzó en Moab. Comenzó desde antes. Comenzó desde antes. Y noten el versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso, cada uno en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedarnos sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz, lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que vieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añade, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y él le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. ¿Llamadme qué, iglesia? Mara. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido.
Así volvió Noemí y Ruth a la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esa frase al final del capítulo 1, cuando dice al comienzo de la siega de la cebada, no es coincidencia. No es coincidencia. Hermanos, aunque estaban pasando por un tiempo amargo y aunque estaban pasando por un tiempo de prueba, Dios tenía fríamente calculado cada paso que estaba sucediendo en esta historia. Llegaron justo a tiempo de la siega cuando Booz y sus siervos iban a estar cosechando, donde iban a haber espigas en el suelo. Dios estaba arreglando todo para salir de Noemí y de Ruth, la descendencia del linaje del rey David y últimamente nuestro Salvador. Era necesario, era una prueba. Dios estaba permitiendo esta prueba para sacar su voluntad hacia adelante. Pero Noemí se quedó más tiempo de lo que tenía que quedarse. No tenía que quedarse 10 años más. Cuando murió su marido, en obediencia a su marido, que se fueron a los campos de Moab, cuando murió su marido, ella pudo haber levantado todo y regresarse a Moab. Pero la amargura la detuvo más tiempo donde no tenía que estar. En Hebreos capítulo 12, por favor, si gustan ir conmigo. Hebreos capítulo 12, por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, note la siguiente expresión, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura, hermanos, nos puede estorbar de llegar a la voluntad de Dios, de disfrutar las dulzuras que Dios ha preparado para nosotros. Le garantizo que la gente que está amargada entre nosotros están francamente cansados de estar amargos. Están cansados de la amargura. Y todo lo que han intentado hacer para acondicionarse o ignorar la amargura o para tratar con la amargura no ha funcionado. Al contrario, la amargura ha poseído más terreno en sus corazones, en su hogar y en sus matrimonios. Más complicaciones, más falta de felicidad, más se ve lo negro, más se ve los problemas, más se ven las deficiencias del marido, más se ve las deficiencias de los hijos, y más razón y más se ancla como un clavo dentro de su corazón que le impulsa por dentro la amargura. No puede avanzar, no puede detener. Ella ha llegado a la conclusión, él ha llegado a la conclusión que este es su destino final. Esto es lo que la vida le dio como suerte. Algo tuvo que haber hecho malo ella, algo tuvo que haber hecho malo él, que merece estas circunstancias. Yo quería llegar a Elim, pero nos quedamos en Mara, dice la persona amargada. Yo quería una mejor casa, pero que me dé con esta casa. Yo quería un mejor matrimonio, pero me quedé con este matrimonio. Yo quería mejores hijos, pero me quedé con estos hijos. Yo quería una mejor vida, pero me quedé con esta familia. Le digo que la amargura nos detiene en Mara. Y aquí hay gente viviendo en Mara, en aguas amargas, que no pueden beber de las aguas cristalinas que descienden de lo alto, la gracia de Dios. No hay gozo en tu vida, no hay felicidad, no hay satisfacción, no hay agradecimiento. Por todas partes ves insatisfacción. Por todas partes nunca es suficiente. Nunca es suficiente lo que hacen por ti. Nunca es suficiente los regalos, los abrazos, los besos, las palabras de ánimo, las reconciliaciones, los abrazos, las cartas, los regalos, el sacrificio. Nunca será suficiente en Mara. Nunca es suficiente en Mara, porque clama y clama y clama: danos de beber. No hay para beber, no hay para beber. Eso es lo que la amargura hace en la vida de personas amargas. Proverbios 14:10, por favor. Proverbios 14:10. Proverbios 14:10. Y si no se ha dado cuenta, le estoy hablando a la gente amargada esta mañana. Por si hay una confusión, no estoy dando un estudio sobre la amargura, estoy predicándole a personas que están amargadas.
Proverbios 14:10. El corazón conoce la amargura de su, y extraño no se entremeterá en su, ¿qué dice? Alegría. El corazón conoce su amargura. No puedes negarlo. Usted sabe mejor que cualquier otra persona. No es una acusación. No es una acusación. Usted sabe porque su corazón delata a usted. Usted lo sabe. Usted está amargada. Usted está amargado. Usted está amargada. Usted está amargado. Oh, pero pastor, es que me amargan. Es que yo estoy amargado por culpa de. Es que Dios me tiene aquí en Elim. Es que Dios me dejó con las manos vacías, dijo Noemí. Yo vine llena, pero Dios me tiene con las manos vacías. Ustedes, mis nueras, son gran causa de mi amargura. Ustedes son mi amargura, dijo Noemí. ¿Cuántas personas amargas le echan la culpa a otras personas? Le echan la culpa a alguien más. Es que si no fuera por ella, es que si no fuera por él, es que si no fuera por estos, es que si no fuera por lo otro. Mi hermano, ¿cuándo va a aceptar que el problema es usted? Usted está amargado, usted está amargada. Noemí dijo, no me digan Noemí. No aceptaba su identidad. No aceptaba su identidad. Rechazó su identidad. Rechazaba su identidad como esposa de su marido. Sabía que su marido había fracasado. Rechazaba la identidad con sus hijos porque le habían fallado muriéndose. De alguna manera, no importa las circunstancias, una persona amargada todo lo recibe como un ataque personal. ¿Por qué se murió mi mamá antes de tiempo? ¿Por qué se murió mi esposa antes de tiempo? ¿Por qué se murió fulano de tal antes? Me ha dejado sola, me dejó solo. ¿Sí se da cuenta? Hasta gente que se queja y se enoja con su esposa porque se enojó. O se enoja porque su esposo murió. Eso se llama amargura. La distancia entre Mara y Elim no era el desierto, era su amargura. La amargura, Mara, nos detiene y nos hace, número uno, quejarnos en vez de avanzar. Regresemos a nuestro pasaje, por favor. Yo sé que aquí nadie conoce a alguien que es quejona, ¿verdad? Quejón. No, eso, yo sé que eso no existe aquí. Perdone que apliqué este punto en este, ¿verdad? Debería haber brincado este punto porque aquí no hay gente que se queja, ¿verdad? No. La queja es pecado, pero no, aquí no hay gente que precisamente porque es pecado, yo nunca me quejo, pastor. Yo no sé de qué está hablando, pastor. Dice el versículo 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró, no dice que oró, dice murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Yo he descubierto que la amargura nos hace quejones. En vez de avanzar hacia la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, nos estanca en un espíritu de queja. A veces lo que Dios preparó como descanso está a unas cuantas millas nada más, pero la amargura nos puede hacer vivir como que si estuviéramos a años de la bendición. Efesios 4:31 nos dice la palabra de Dios. Efesios 4:31, por favor. Efesios 4:31. Dice la palabra de Dios, versículo 31, dice lo siguiente: quítense de vosotros toda, ¿qué? Es una decisión, es una opción, es una decisión. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En otras palabras, la amargura procede enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Hermanos, hasta que usted no acepte que usted es una persona amarga y amargada por circunstancias fuera de su control, por sus quejas innumerables de que nada le puede hacer feliz, no importa qué se haga, a dónde la lleven, no importa la vacación, no importa el dinero, no importa la ropa, no importa la comida, no importa nada. A una persona infeliz, a una persona amarga, nada le puede hacer feliz. Está amargada, está amargado y ahorita está haciendo todo lo posible para ignorar el mensaje. Es más, ven este mensaje como un ataque. Trae mal algo el pastor, me quiere destruir, está predicando esto por mí. ¿Qué debemos de beber? Moisés, como que si fue Moisés que los libró de Egipto, como que si fue Moisés que abrió el mar y los dio la victoria, que como que fue Moisés que trajo las 10 plagas. No era Moisés, era Dios cada paso. Era Dios que le dio esa vida, era Dios que le dio esa familia, era Dios que le dio ese matrimonio, es Dios que le dio sus hijos, es Dios que le da esa casa, es Dios que le da ese carro, es Dios que le da su salud, es Dios que le da esa vida. ¿Por qué se queja? ¿Por qué se queja? La raíz se estorba a una vida espiritual. Segunda de Pedro 3:18. Pastor, ¿qué trae? Es que solo hay una manera de hablar con gente amargada. Segunda de Pedro 3:18. No, pastor, es que lo que necesitamos es que nos ayude, que nos consuele, que nos sane. Pero la Biblia dice que el único que puede sanarnos es Dios. Y incluso Dios les declaró eso a ellos en ese mismo pasaje. Ahorita lo van a ver. Segunda de Pedro 3:18 nos dice la Biblia: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. El cristiano debe de estar constantemente creciendo, avanzando. La amargura, en vez de avanzarnos, nos lleva a la murmuración. Murmurar es quejarse, y quejarse es pecado ante los ojos de Dios. 1 Corintios 10:10, por favor. 1 Corintios 10:10, por favor. 1 Corintios 10:10. 1 Corintios 10:10. Dice la Biblia en el versículo 10: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el ¿qué? Destructor. Algunos de ellos, está hablando del pueblo de Israel que anduvo en el desierto, y en vez de agradecer y confiar en Dios, murmuraron. Todos tuvieron que pasar por la prueba, todos tuvieron que sufrir, todos tuvieron que caminar, todos tuvieron que combatir y seguir adelante, pero los que murmuraron perecieron en el desierto. Proverbios 27:15. Proverbios 27:15, por favor. Proverbios 27:15. Proverbios 27:15 nos dice la palabra de Dios. Dice versículo 15: gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa son ¿qué? Semejantes. Es una continua, la queja. Vean conmigo Proverbios 25:24. Proverbios 25:24. Mejor es estar en un rincón de terrado que con mujer, ¿qué dice? Rencillosa en casa espaciosa. La rencilla, hermanos, es una frustración notable expresada con queja. Dice, es mejor vivir en un terrado, un rincón de terrado, con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Proverbios 21:19. Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta
que con la mujer rencillosa e iracunda. La amargura tiene poder de destruir el hogar. Yo he descubierto que las mujeres no son las únicas que batallan con la amargura. Yo he descubierto que hay muchos hombres también amargados. Amargados como no hay más. Y no sé qué es ese problema, si estamos dados más al lado femenino o qué onda. Pero no hay nada peor que un hombre amargado, corajudo, anda así todo el tiempo. Dice, pastor, es que así me hizo Dios. Tiene razón, así lo hizo Dios. Pero todo nos dio la habilidad de sonreír. Los problemas siguen estando ahí. Las batallas y luchas siguen estando ahí. La realidad de la vida no va a cambiar. Pero Dios nos manda a gozarnos en todas las circunstancias. A dar gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hay damas que por más que se pintan, no pueden ocultar la amargura. Están infelices aún en este momento en la iglesia, en la casa de Dios. Y han creado una cultura en sus hogares que espantan a los demás con una mirada, una tronadera de dedos. Y quieren traer eso aquí a la iglesia como que si va a espantar a alguien. La amargura nos hace quedarnos en Mara. No es Dios que la tiene allí. No es Dios que lo tiene allí, hermano. Es su amargura. Usted es una persona más bendecida de lo que usted quiere reconocer. Dios ha sido más bueno de lo que usted puede imaginarse. Todo lo que Dios ha hecho para traerlo hasta este punto, todos los milagros, todas las victorias, toda la gracia y la misericordia, el liberar a un hijo de un accidente, el liberar a su esposo de un accidente trágico, el proteger, el proveer, el sostener, las veces que Dios ha suplido, las veces que Dios ha abierto los cielos y merecidamente, las veces que alguien nos mostró gracia, nos cuidó, nos amó, los hijos sobresaliendo a pesar de los errores. ¿Cuántas bendiciones? ¿Cuántas bendiciones? ¿Cuántas bendiciones? Son innumerables, pero la persona amargada no alcanza a verlo. Solo ve que no hay agua. No hay agua ahorita. ¿Por qué no hay agua? Olvídese de todo lo que Dios ha hecho. Olvídese de la salud, la bendición, de la historia de cristianismo, de cómo Dios salvó su vida, cómo le rescató, los padres, los hijos. Olvídese de todo lo bueno. Nomás enfócate en que no hay para beber. La amargura nos estanca en Mara. Nos hace ver el problema en vez de la provisión. Solo a 8 millas estaban 12 fuentes de agua, 70 palmeras, sombra, descanso, provisión. Solo a 8 millas. Lo que Dios está haciendo no se puede ver con ojos amargos. Por más que ahí está la bendición. ¿Ha usted escuchado el dicho? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hasta que no pierdes ese hombre que es un fracaso y la regaste, y mira a tus hijos y tú eres el problema, y tú eres el problema, y tú eres el problema, hasta que lo estás enterrando. Esa mujer ingrata y infeliz y nada te hace feliz y ya no sé qué hacer contigo y ay, me haces infeliz, hasta que Dios se la lleva. Ay, Señor, perdóname, la buena mujer que me diste.
Dios ha sido tan bueno con usted, conmigo. Pero mírese ahorita mismo, no puede ni estar contento. Porque usted es un experto en ver el problema en vez de ver la provisión. Usted se ha hecho un experto en ver lo negativo. No, pues sí, qué bendición. Pero, sí entiendo que sí es una bendición, pero, y es que no está bien eso. Y está bien todo lo bueno, pero no, esto está mal. Y está bien todo eso, pero esto está mal. Y que rápido se nos olvida lo que éramos, esclavos 400 años bajo la mano fuerte de Faraón. Esclavos perdidos, sin nadie que nos ayudara. Y Dios nos rescató, nos dio una nueva vida, nos sacó a caminar atrás de Él, a cambiar nuestra vida, a bendecirnos, a amarnos. Abrió el mar rojo, una imposibilidad para sacarnos a la libertad. Y nos estamos enojando porque no hay de beber. Y solo 3 días han pasado. La amargura nos hace ver el problema en vez de ver la provisión. ¿Tiene su familia? Aquí hay hermanas que su esposo ya no está con ellas. ¿Tiene su esposo a su lado? Aquí hay hombres que han perdido a su esposa. Imagínese, hermano, perder a su esposa. Imagínese llegar a una casa vacía. Imagínese no tener nadie que lo cuide, que lo atienda, que le platique y le platique hasta que le duelan los oídos. Imagínese que en su recámara ya no tenga el olor de mujer con los vestidos que están colgando en su closet. Imagínese que su cama, solo usted está allí. Y lo tanto que nos quejamos y apagamos el espíritu del hogar, llegamos enojados a la casa. Es que esto no está bien, es que esto y es lo que la amargura hace. Nos ayuda a enfocarnos, nos hace enfocarnos en lo malo, en la falta, en el problema, en vez de ver la provisión. Dios nos quiere, hermanos, que nos gocemos, que le clamemos a Él, que le reconozcamos que Él ha sido fiel y que nos gocemos en medio de toda circunstancia. ¿Sabe por qué? Porque Job dijo: Dios da y Dios quita. Dios da y Dios quita. Esto no va a cambiar, que mi Dios es bueno. La amargura no solo nos detiene en vez de avanzar, no solo nos hace enfocar en el problema en vez de la provisión, pero para terminar, nos hace confundir. Escuche bien esto. Nos hace confundir temporada con destino. Nos hace confundir temporada con destino. Dice la Biblia al final de esa historia: y llegaron a Elim. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué, hermano Ciro? Porque siempre iban a llegar a Elim. Dios no los iba a dejar en Mara. Dios los iba a llegar a Elim. Pero en el proceso de llegar a Elim, Dios tuvo que registrar en la historia de Israel Mara. Todos aquí pasamos por pruebas, hermanos. Aunque usted no lo crea, pero cada familia aquí tiene sus luchas tremendas. Emocionalmente, económicamente. Todos aquí, hermano, batallamos con cosas intensas. Para decirle esto, que todo es algo pasajero. No es el destino final. Esa caída, ese fracaso, ese problema no es el destino final.
Ese pleito en su matrimonio no es y no debe ser el destino final. No, hermanos, Dios no comete errores. Dios no comete errores. No se equivoca. No comenzó algo bueno en usted para que usted lo pare, para que usted concluya, para que usted diga, hasta aquí llegamos, no más vamos a seguir adelante, aquí vamos a terminar. Mira nomás, Mara, las aguas amargas y todo. No, mi hermano, es una temporada, una prueba nada más, no es el destino. Deje que la prueba tenga su obra completa para que Dios pueda demostrarle cuál era el propósito, cuál era la voluntad de Dios para fortalecernos, para hacernos confiar más en Él. Mara nunca era el destino. Mara nunca era el destino. Ese pecado que vino a su hogar nunca fue el destino. Ese pleito nunca fue el destino. Esa falta nunca fue el destino. Ese hijo perdido nunca fue el destino. Ese hogar quebrantado nunca fue el destino. Nunca fue el destino. Dios prometió sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Pero la persona amargada está estancada en Mara. Se siente miserable, acusado por todos, por ese error, por esa falta. No puede ser feliz, no tiene la capacidad de avanzar y esperanzar que Dios puede sanarnos y puede ayudarnos. No, aquí nos quedamos. Y Dios nunca tenía entendido. Dios nunca quería que se quedaran ahí. Los iba a llevar a Elim. Querido, escúcheme. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y para que Él pudiera ayudarnos a pasar de muerte a vida, tuvo que venir a morir en una cruz. Y esa cruz amarga, cuando murió y resucitó al tercer día. 3 días habían caminado Israel. Cuando resucitó al tercer día, eran aguas dulces, ya no amargas, por el gozo puesto delante de Él. Yo sé que es difícil, hermano, hermana, usted que está batallando con amargura. Usted se ha convencido que sus circunstancias es su destino. Esta es la suerte que le dio la vida. Este es el matrimonio que tiene que aguantar. Estos son los hijos que su esposo o su esposa regaron y ahora tienen estos hijos. Esto es la situación, este es el hogar, esta es la casa, esta es la condición. Así quedamos, este es el destino y son cosas que no podemos arreglar ni remandar. Pero mi hermano, sí, hay un Dios que puede sanar todas nuestras heridas. Le dijo al Señor, a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador, dijo Dios, tu sanador. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios siempre estaba allí. Elim estaba enfrente de ellos. Jesús puede tomar tu Mara y introducirte a un Elim, donde hay fuentes de aguas vivas, donde ríos de agua viva correrán del interior. Le dijo a la mujer samaritana, mira, deja de ver ese pozo vacío, no puede suplir tu necesidad, pero si me pides a mí, te daré agua que vas a vivir para toda la eternidad, jamás pidiendo sed, porque yo soy esa agua viva, dice el Señor. Querido hermano, no se detenga en Mara. Dios es el que puede sanar su amargura, no el hombre, no las personas, no las circunstancias, no el dinero. Es solamente Dios que puede librarle a usted de Mara y llevarlo a Elim, donde le esperan 70 palmas, fuentes de agua viva. Y Dios le va a dar sombra y descanso. Por fin va a poder dormir. Por fin va a poder gozar su familia. Por fin va a poder entrar a la iglesia con una sonrisa, sin prejuicios, sin nada de incomodidad. Va a sentir un alivio, porque es lo que Dios puede hacer. Puede sanar a personas de la amargura. Noemí terminó su vida con una criatura en sus brazos,
que nunca se hubiera imaginado que de todo su dolor iba a salir esto. Porque el destino no era Mara. El destino era Cristo. Querido hermano, esa prueba que usted está enfrentando, que se siente infeliz, mejor vámonos a casa, ya no aguanto aquí, estoy infeliz, ya no soporto esto, no estoy feliz. Todo eso es lo que la amargura le está haciendo sentir. Dios dice, ese no es tu destino. Tu destino es Elim. O usted se va a quedar en Mara, o usted va a avanzar a Elim. Solo está a la vuelta de la esquina. Solo está a 8 millas. That's it. No está muy lejos.